Las bradiarritmias también, tal como las taquiarritmias, se producen por un trastorno en el origen de los impulsos. Claro, en este caso venido a menos, ¿no? No está aumentado, más bien en este caso está disminuido, ¿no? Y también hay trastornos en la conducción de los impulsos. En este caso no será el fenómeno de reentrada, sino hay bloqueos, ¿no? Lo que se produce es bloqueos, o sea, en otras palabras, no se conducen bien los impulsos, ¿no? Los que tienen su origen a nivel del sinusal, del nodo sinusal, tenemos radical sinusal, patológica, por supuesto, paros o bloqueos sinoauriculares, bloqueos sinoauriculares, ¿ya? O sea, mm, yo creo que aquí el nombre está mal, es paro o arresto sinusal sería, ¿ya? Y acá bloqueos sinoauriculares, ¿ya? Paros o arrestos sinusales, bloqueos sinoauriculares está mal ahí. Bloqueos sinoauriculares es otra cosa. Muy bien, y acá sin P, ya aquí dice sin P. Vamos a ver esa la diferencia ahora. En relación a los bloqueos auriculoventriculares, se supone que todos los impulsos que se generan en el nodo sinusal van a pasar por el nodo auriculoventricular para pasar al ventrículo. Entonces, imagínense el bloqueo, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, perdón, como si fuera un puente. Un puente que está con piedras, un puente que tiene más piedras y un puente que está roto, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la idea. Normalmente el puente lo pasas en un determinado tiempo, pero cuando hay piedras demoras más. Cuando hay mucho más piedras, te puedes quedar muerto por ahí. Y cuando está roto, no pasas más. Algo así. Vamos a explicar eso cada uno después. ¿Cuál sería el cuadro clínico de las bradiarritmias? Como en las taquiarritmias, el cuadro clínico es palpitaciones, preferentemente palpitaciones, porque el paciente se queja de palpitaciones o de taquicardias. Aquí en las bradiarritmias, los pacientes más bien se van a quejar de cuál sería pues el síntoma de una frecuencia muy lenta. Ah, más bien estaría pues hablando de mareos, síncopes, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a comenzar con definición. ¿A qué se refiere con bradiarritmias? Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos. ¿Ya? Entonces ahí hablamos ya de una bradicardia. En la clínica es muy frecuente, sí, y puede ser funcional. Funcional, ¿qué quiere decir? Es como una cosa normal o natural en ciertos pacientes. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Porque puede ser funcional o puede corresponder a un trastorno patológico, y eso nos corresponde a nosotros discernir. Porque no todos los que tienen menos de 70 pues van a ser patológicos también, ¿no? Ya. Entonces, en las bradiarritmias ya dijimos hay dos categorías principales, por disfunción del nodo sinusal, ya, o por trastornos o bloqueos en la conducción de los impulsos a través del nodo auriculoventricular. Muy bien. El nodo sinusal puede tener problemas de generación de los impulsos, o sea, pierde la capacidad de generar los impulsos, o sea, en otras palabras, puede perder el automatismo, pero también puede tener problemas en la conducción de los impulsos, o sea, los impulsos pueden generarse bien, pero no pasar, por ejemplo, al miocardio auricular, ¿no? Entonces, se inhibe o se, o se produce un trastorno en la conducción de los impulsos del nodo al miocardio auricular, ¿ya? ¿Qué síntomas van a presentar las bradiarritmias? Las bradiarritmias van a presentar, pues se entiende a lo que van a producir las bradiarritmias. Si se produce bradiarritmia, pues va a haber una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Tremendo. Puede ser muy significativo. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico a una situación de estas? Pues va a ser un síncope o mareo, ¿no? Ya, presíncopes. Y puede empeorarme la insuficiencia cardíaca si es que tiene el paciente una enfermedad cardíaca subyacente, ¿no? Entonces, como hay disminución del gasto cardíaco, también hay una disminución de irrigación cerebral, y eso puede traducirse por confusión mental, ¿no? Ahora, una frecuencia lenta puede despertar otros focos ectópicos, y estos focos ectópicos producir palpitaciones. Sí, claro que sí. ¿Ya? Falta de aire, o sea, disnea. Intolerancia al ejercicio, o sea, se cansan muy fácilmente o más rápido, es lo que van a tener, ¿ya?
Esta situación que se genera en el nodo sinusal, ya sea por automatismo deprimido o falta de conducción de los impulsos, van a traducirse en una serie de situaciones. Por ejemplo, si el automatismo está muy deprimido, pues va a haber bradicardia sinusal, obviamente, ¿no? Y si esto es de manera persistente y sintomático, ya sí es patológico, ¿ya? Paros sinusales, o sea, cuando el nodo sinusal deja de producir impulsos, o sea, se produce un paro. Por ejemplo, el nodo sinusal se llena de fibrosis, ¿no? Entonces ya no produce pues impulsos, entonces puede haber un paro sinusal. Bloqueo sinoauricular se refiere a que estos impulsos que se generan de manera normal, pues no pasan a la aurícula, ¿no? Al miocardio auricular. Es como que se rodeara de una corteza, digamos, que es la que impide que esos impulsos pasen al miocardio auricular. Va a haber síndrome taquicardia, bradicardia y incompetencia cronotropa, o sea, no aumentan pues los latidos en relación al evento fisiológico que tiene el paciente, ¿no? Bradicardia sinusal, vamos a empezar a definir. Se refiere a menos de 60 latidos por minuto, ¿no? Y esto pues siempre y cuando el marcapaso pues sea el nodo sinusal primario, ¿no? ¿Ya? Pero para que tenga una difusión del nodo sinusal y esta bradicardia sinusal sea patológico, pues tiene que tener síntomas, esa es la característica, ¿no? Ya puede tener 40 latidos, pero tiene mareos, tiene esto y tiene lo otro, entonces es patológico. En la mayoría de los casos puede ser fisiológico, ¿ya? Puede ser fisiológico. Por ejemplo, un deportista pues tiene frecuencia cardíaca más lenta, ¿no? O pacientes que están tomando alguna medicación, ¿no? También pueden tener esto más lento, ¿no? ¿Ya? Esta observación frecuente, dice, a menudo es transitorio, predominantemente por aumento del tono vagal, también se ve, claro, aumento del tono vagal disminuye pues la frecuencia cardíaca, ¿no? Es el vagotonismo, ¿no? Se observa vivir en deportistas entrenados, adultos jóvenes, sanos, en reposo y por la noche. La frecuencia cardíaca puede reducirse a menos de 30 latidos durante la noche, a ver si se ve, ¿no? Y si a menos de 30 latidos el paciente no tiene ningún síntoma, pues déjenlo tranquilo. La bradicardia sinusal persistente con evidencia de una frecuencia cardíaca menos de 40 latidos por minuto y con síntomas, esto es importante, ya es patológico. Y es una manifestación de disfunción del nodo sinusal. ¿Ya? Pausas sinusales o paradas, ¿no? O arrestos sinusales también puede llamarse, así le llaman, pues en los libros usted va a encontrar con esos nombres, ¿no? Por eso que mencionamos todos los nombres. Es cuando el nodo sinusal deja de producir, pues, impulsos, ¿no? Entonces el problema se debe a que no se generan los impulsos, ¿no? ¿No? O fallo de la conducción del impulso a la aurícula, dice, bueno, ahí también hay parada, ¿no? Pero vamos a diferenciar entre uno y otro. Aunque no hay valores de corte establecido, pausas de 3 segundos o más son infrecuentes. ¿Ya? En la mayoría de las definiciones consideran que 2.5 segundos, o sea, pausas de 2.5 ya son patológicos, ¿no? Y algunos consideran 3 segundos, ¿ya? Por si acaso hay que tener en cuenta eso, ¿no? Aunque no hay valor de corte, sí, pausas de 3 segundos o más ya son infrecuentes. No parece que las pausas de 3 segundos o más pues digo mayor mortalidad. No, no, no. Ya más de 3 segundos o más ya son patológicos, ¿sí? Las, si yo a estos pacientes les doy fármacos antiarrítmicos, puedo agravar, ¿no? Claro, porque todos estos son inotropos negativos, pues, o sea, me disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿ya? El paro sinusal. ¿Cómo se produce el paro sinusal? Vamos a tener un ritmo sinusal, por ejemplo, el nodo sinusal es el que comanda el ritmo, ¿no? Y de pronto el nodo sinusal deja de producir impulsos y se produce una parada, digamos. Y se restablece el ritmo, pero no por el ritmo sinusal, sino por otro foco ectópico, ¿ya? Por otro foco ectópico que puede ser otro foco ectópico auricular. Entonces, si aquí estaba latiendo 70 latidos por minuto, a partir de este foco ectópico auricular, los latidos serán a la frecuencia de despolarización de ese foco ectópico auricular. Si aquí está el latido, se estaba produciendo 70 latidos, de repente este foco ectópico auricular está a 60 latidos, ¿no? Entonces, ahí se produce una parada. Entonces, aquí 70, aquí 60 y la parada es esta pausa que se ve ahí. Y si es más de 2.5 segundos o 3 segundos, 2.5 segundos y sin síntomas ya es patológico, pues obviamente, ¿no?
Y más de 3 segundos, con toda seguridad ya casi es sintomático, ¿no? Aunque hay algunas arritmias donde la frecuencia cardíaca se pone lenta y empiezan a aparecer estos paros inusuales y pues el paciente puede tolerar, ¿no? O sea, como que se acostumbra, digamos, a estas paradas, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de los pacientes con fibrilación auricular y que reciben medicación antiarrítmica, ¿no? Entonces a veces hacen estas paradas bien largas, ¿no? Bien prolongadas, ¿ya? Entonces aquí el ritmo se restablece, pero por otro foco, no es por el mismo foco. Esa es la característica del paro. Paro, pues paro, se ha parado, ya no produce impulsos. Es la diferencia con el bloqueo sinoauricular, donde el impulso se genera en el nodo sinusal y pasa al ventrículo. Se genera, pasa al ventrículo. Se genera, pasa al ventrículo. Se genera, pasa al ventrículo. O sea, pero para que pase al ventrículo, primero tiene que pasar a la aurícula. Pero aquí el impulso no se ha generado, o en todo caso se ha generado, ¿ya? Se ha generado el impulso, pero no ha pasado la aurícula. Y si no pasa la aurícula, entonces no me produce la onda P, pues. ¿Ya? Si no pasa la aurícula, no me produce la onda P. Y esto es y la pausa que se produce va a ser pues múltiplo de esta frecuencia. Por ejemplo, aquí no se ha producido de repente una vez el nodo, el nodo sinusal ha producido impulso, lo que pasa es que no ha pasado la aurícula. Y si no le ha pasado la aurícula, no me ha producido una onda P. Entonces aquí faltaría una onda P y aquí sí la onda P se produce. Entonces habría aquí 2-1, por decir. Entonces esta dimensión de aquí, donde se ha producido el bloqueo, sería un múltiplo de la frecuencia de aquí, pues. ¿No? Si esto es 70, entonces aquí sería 70 más otro 70, entonces sería un múltiplo. Puede ser 2-1, puede ser 3-1, pues así, ¿ya? Entonces, si era 3-1, sería pues aquí 70, 70 y el otro 70, y recién se produciría otro impulso. ¿Ya? Esa es la característica del bloqueo sinoauricular con el paro sinusal. En el paro sinusal, el nodo sinusal deja de producir impulso. Aquí no. Aquí simplemente hay un problema de salida al miocardio auricular. El siguiente sí sale, pues, y produce la onda P, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Para encontrarlo, pues, hay que ser muy observadores y hay que medir, pues, hay que agarrar nuestra regla, medimos esto y medimos acá y acá, y si de acá es 2 veces esto, entonces es un paro, digo, es un bloqueo sinoauricular. Muy bien. La incompetencia cronotropa, ¿a qué se refiere? A la incapacidad de ajustar la frecuencia cardíaca a sus requerimientos fisiológicos, pues, o sea, o a la actividad física. Si yo me pongo a bailar, pues es normal que mi frecuencia aumente, pues, de 60, 70, 80, y si yo me pongo a zapatear, pues ya son 110, 120, ¿no? Pero si mi corazón no es capaz de aumentarme la frecuencia cardíaca de acuerdo a ese requerimiento, ¿qué va a pasar conmigo? Me va a cansar. Entonces, no está aumentando la frecuencia cardíaca de acuerdo a mi actividad física, ¿ya? O de acuerdo a mi demanda, digamos. Entonces, ahí tengo yo una insuficiencia cronotropa. Esto no es fácil de darse cuenta, en la mayoría de los casos pasa inadvertido. El paciente cree que el cansancio que se produce cada vez que se pone a bailar, por ejemplo, es como que fuera normal para él. O sea, dice, cada vez que bailo un poco me canso. Bueno, lo considera como una cosa normal. Es que no hago deporte, es que no hago esto, es que no, me estreso y esto, ya empiezan a poner ya pretexto de otra cosa. ¿No? Pero esto es fácil de diagnosticar, por ejemplo, si a este paciente le hago una prueba de esfuerzo, ¿no? Se supongo que con la prueba de esfuerzo, donde se va aumentando la carga, ¿no? En forma progresiva, pues también tiene que aumentar el cronotropismo en forma progresiva, ¿no? Pero si es incapaz de alcanzar el 80% de su frecuencia cardíaca a la máxima de esfuerzo esperado, ¿ya? Al máximo esfuerzo esperado, entonces es una incompetencia o hay incompetencia cronotropa, ¿ya? Hay incompetencia cronotropa. Hay un estudio también que se puede hacer en estos pacientes que en el hospital lo utilizamos con cierta frecuencia, ¿ya? Aunque dicen muchos autores que no es tan exacto, pero sí, a nosotros nos va muy bien, ¿no? Nos va muy bien. Es la test de la atropina, ¿no? A ver, pueden anotar ahí y se ponen a leer, a ver, test de atropina, ¿ya? Es bien interesante, o sea, se le pone atropina y se supone que la atropina, pues, me va a aumentar el automatismo, ¿no? ¿Ya? O sea, me va a bloquear, digamos, el vago, ¿ya?
Entonces me va a dejar libre esto. Entonces al dejarme libre esto va a aumentar su frecuencia de acuerdo a su frecuencia intrínseca. ¿Cuál es la frecuencia intrínseca del nodo sinusal? Eso lo leen. ¿Ya? Y si no alcanza esa frecuencia intrínseca del nodo sinusal, quiere decir que hay incompetencia cronotrópica. ¿Qué otra forma se puede ver la difusión del nodo sinusal? También mediante un estudio electrofisiológico, ¿no? Yo puedo sobreestimular la aurícula, o sea, el nodo sinusal. Por ejemplo, si el paciente tiene 70 latidos, yo puedo estimular 80, o sea, 10 más. Tun, 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 tun. Estoy yo sobreestimulando el nodo sinusal, entonces estoy haciendo que se despolarice esa frecuencia y bruscamente yo suspendo, ¿no? La estimulación. Entonces, al suspender la estimulación se va a producir, pues, digamos, un espacio de tiempo en donde recién se va a recuperar el nodo sinusal y va a empezar a producir latidos en forma autonómica. Si esta pausa es muy prolongada, estamos hablando también de difusión del nodo sinusal, ¿no? ¿Ya? Eso es por un estudio electrofisiológico que se hace eso, ¿no? Ahora vamos a explicar a qué se refiere con estudio electrofisiológico. Muy bien. Después tenemos el síndrome taquicardia bradicardia. Cuando esto ocurre es cuando... ¿Quién controla la despolarización del nodo sinusal? Es el sistema nervioso autonómico. Pero si el nodo sinusal se ha denervado, o sea, se le ha sacado los nervios, digamos, entonces el nodo sinusal empieza a funcionar en forma caótica, ya sea acelerándose o ya sea poniéndose lento, digamos. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Ya? La idea, o sea, se está perdiendo el control, ¿no? El control autonómico del nodo sinusal por el sistema nervioso. Entonces empieza a producirse taquiarritmias y bradiarritmias, ¿ya? Como en este caso. Entonces, cuando se observa eso, se dice síndrome taquicardia bradicardia. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares. Todos los impulsos que nacen en el nodo sinusal van a pasar por el nodo auriculoventricular al ventrículo. Entonces, imaginemos esto como un puente, ya les decía, ¿no? Si yo me demoro en pasar estos 150 milisegundos, pues estoy en un, digamos, en un espacio de tiempo que está acorde normal. ¿Y dónde voy a medir este espacio de tiempo que acorde, que puede estar normal? En el segmento PR, ¿ya? Del electrocardiograma, en el segmento PR, ¿ya? ¿Qué pasa si esto tiene unas tremendas piedras? Yo me voy a demorar más. Si me demoro más, entonces ya empiezo a hablar ya de bloqueos de primer grado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hay más piedras? Algunos de los impulsos pasan, ¿ya? Pero algunos de los impulsos no pasan. ¿Por qué? Porque quieren pasar, pero todavía se encuentran con el anterior impulso, pues, que está todavía pasando, ¿no? Entonces, no lo puede pasar, pues, al otro impulso. Entonces, como no lo puede pasar, se queda ahí y la espera y hace que se muera por ahí. Entonces, no pasó ese impulso. Entonces, cuando hay impulsos que ya no pasan, estamos hablando de bloqueo de segundo grado. Pero de repente este puente ya tantas piedras le pusieron que ya se rompió, pues entonces ninguno de los impulsos puede pasar al este puente. Entonces ahí hablamos ya bloqueo de tercer grado. Ninguno de los impulsos puede pasar. Muy bien. Esto se ve en el segmento PR, como les decía, PR, aquí está, en el segmento PR, ¿ya? PR, que por lo normal no debe pasar de 200 milisegundos. Pero este segmento PR se corresponde en el auriculograma, o sea, se corresponden en un estudio electrofisiológico a este patrón, gisiograma, ¿no? El auriculograma, el gisiograma y el ventriculograma. Entonces aquí tenemos tres sectores, una supragisiano, un espacio intragisiano y un espacio infragisiano. Entonces esa prolongación puede producirse aquí, supragisiano, puede producirse intragisiano o puede producirse infragisiano. Por ejemplo acá, ¿no? Infragisiano sería HIV. Si se produce pues ese problema en el infragisiano, entonces también podríamos tener bloqueo de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Intragisiano también podemos poner de primer grado, segundo grado, tercer grado. Y supragisiano también podremos tener en primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces miren cómo la cosa se complica.
¿no? Por el electrocardiograma podemos decir tranquilamente, ah, es un bloqueo de primer grado. Sí, pero ¿es supragiciano, es intragiciano o es infragiciano? Ahí viene el problema. Cada uno tiene su pronóstico, cada uno tiene sus cosas y todo eso, para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces la cosa no es tan simple como pareciera mediante un análisis simple de un electrocardiograma. ¿Ya? En el bloqueo auriculoventricular, ¿cuáles son las manifestaciones electrocardiográficas? En el bloqueo de primer grado, pues, se demora más en pasar. ¿Qué quiere decir? El PR se prolonga. Y mayor de 200 milisegundos ya hablamos de bloqueo de primer grado. En el bloqueo de segundo grado, bueno, hay varias formas. Cuando ya hay impulsos que no pasan, ¿no? Podemos tener un primer caso donde el primer impulso pasa y se demora, por decir, 150 milisegundos. El siguiente impulso que pasa se demora 200 milisegundos. El tercer impulso que pasa se demora 250 milisegundos. Y el cuarto impulso ya no puede pasar, pues por ahí se quedó y se murió. Entonces quiere decir que el PR se vaya prolongando progresivamente, ¿ya? Hasta que se produce un bloqueo completo de una onda P. Y esta secuencia se repite pues en forma continuada. Entonces, PR de tanto, PR más largo y PR ya no conduce. PR corto, PR mediano, PR largo, PR ya no conduce. Entonces se repite, se repite, se repite. Primer grado. Eso se llama Wenckebach o fenómeno de Wenckebach, ¿ya? En el tipo 2, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que hay un bloqueo intermitente. Entonces, hay una P que pasa y otra P que no puede pasar. Se murió por ahí. Una P que pasa y una P que no pasa. Se murió por ahí. ¿Ya? ¿Ya? El PR en estos casos no está todavía prolongado, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando más de dos ondas o más no se conducen? ¿Ya? Pero ya en forma estable, digamos, continuado y estable. Se bloquea. ¿Ya? Entonces ahí ya le dice un bloqueo auriculoventricular avanzado, le llaman así, no sé. ¿Ya? Entonces podemos tener 2-1, por ejemplo. O sea, hay dos ondas P, uno conduce, ¿no? De cada dos ondas P, uno conduce, ¿no? Y el bloqueo de tercer grado, ni una onda P pasa, pues. El puente ya se rompió, entonces ninguna onda P puede pasar. Entonces ahí, ¿cómo funciona el ventrículo? Entonces dirán ustedes, un marcapaso ectópico ventricular va a tener que comandar el ritmo, porque si no el paciente se muere, pues si no tiene impulsos ventriculares. ¿Ya? Y normalmente va a ser pues un marcapaso ectópico ventricular, ¿no? Por un foco ventricular. Y la frecuencia ventricular, como ya dijimos, es alrededor de 40. Entonces las ondas pueden estar a 70 latidos y las ondas QRS a 40. Entonces están disociados, entonces están rotos, mejor dicho. No hay ninguna relación. El bloqueo de tercer grado. Aquí tenemos bloqueo de primer grado. El PR está más largo. PR más de 5 cuadraditos de esto y es PR largo, pues. Porque 5 cuadraditos de esto es 200 milisegundos. Entonces, mayor de 200 milisegundos, ya es bloqueo de primer grado en adultos, estamos hablando. ¿Ya? Estamos hablando. Aquí, ¿qué pasa? En el tipo 1 o fenómeno de Wenckebach, tenemos un PR de tal dimensión, PR más largo, ven ustedes PR más largo, un PR mucho más largo y aquí onda P ya no se conduce. Estas cadencias se repiten, ¿no? PR cortito, PR más largo y seguramente la otra P no se conduce. Entonces aquí hablamos de segundo grado, tipo 1, o fenómeno de Wenckebach. Y en este caso, ¿qué tenemos? Esta onda auricular se condujo, esta onda auricular no. Auricular se condujo, auricular no. Auricular se condujo, auricular no. Incluso esto puede ser considerado ya un bloqueo avanzado, ¿ya? Es un bloqueo prácticamente avanzado, ¿ya? ¿Ya? Si esto está estable, ya es avanzado, pues. Pero si es de manera intermitente, todavía podemos considerar el bloqueo de segundo grado tipo 2, ¿ya? O MOBIS 2. En este caso, ¿qué tenemos? Las flechas nos marcan las ondas P y vean la onda P cómo se repite. ¿Ya? Tiene una frecuencia cardíaca, creo, alrededor de 80 latidos por minuto. Y aquí la frecuencia ventricular vemos que tiene otra frecuencia, ¿no? Está alrededor de 30, creo, latidos por minuto. Está disociado, pues. Aquí lo mismo, aquí tiene la onda P, aquí está la onda P, aquí está la onda P, la onda P. O sea, cada uno late pues por su cuenta, sin tener ninguna relación entre ambos, entre el latido auricular y ventricular, ¿no? No tienen ninguna relación, entonces está disociado. Entonces hablamos aquí de bloqueo de tercer grado, ¿no? Bloqueo de tercer grado.
Muy bien. Una vez que ya hemos enfocado estos temas, vamos a hablar del tratamiento, que es lo más importante y lo más complejo. No es fácil a veces tratar una arritmia, ¿ya? Porque todos los cardiólogos creen que saben tratar una arritmia, pero en realidad, en la mayoría de los cardiólogos no saben tratar una arritmia. Eso es lo que pasa. ¿Va? Entonces, no es tan simple, no es tan fácil como en una infección agarrar un antibiótico presuponiendo que le puede hacer a esta infección. Le doy, no, acá no es tan fácil. ¿Todas las personas tienen arritmias cardíacas? Sí, con toda seguridad que sí. Si yo les pusiera un holter a todos ustedes, con toda seguridad ustedes van a tener una arritmia. Y si van a dar el examen ese día, con mayor razón, más arritmia van a tener. ¿Ya? Pero a todos ustedes los debo tratar, de repente a todos ninguno o a ninguno de ustedes debería de tratarlos. ¿Por qué? Porque todas las arritmias no deben ser tratados. ¿Por qué? Porque son considerados dentro de lo esperado, dentro de lo, entre paréntesis, entre comillas, digamos, pueden considerarse como normales, ¿ya? Normales. Entonces, estos son, por ejemplo, extrasístoles supraventriculares hasta 100 en 24 horas. Supraventriculares. En realidad, estas clasificaciones son muy variadas, ¿ah? Porque yo les diré que en otras clasificaciones califican el 1%, ¿no? Si hay extrasístoles ventriculares que no me superan el 1% del total de latidos, es considerado dentro de lo normal. Así también puede ser. ¿Ya? Rachas de taquicardias, o sea, pero que no pasan más de 10 latidos, sobre todo en mayores de 40 años. Bueno, en España decían mayores de 60 años, ¿no? Por eso les digo, cada centro a veces tienen sus, digamos, su forma de considerar estos aspectos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, más de 10 latidos, generalmente en la noche se presentan y generalmente son completamente asintomáticos, el paciente ni lo siente. Entonces, es un hallazgo en Holter, por ejemplo. ¿Ya? Puede considerarse normal. Extrasístoles ventriculares hasta 224 horas. Aquí también entra el 1%, por si acaso, ¿no? O 1% del total de latidos. Dupletas que no pasan más de 50 en pacientes mayores de 50 años. O sea, duplas, o sea, tudum, extrasístoles ventriculares, ¿no? Pausas que no pasan de 2 segundos. ¿Ya? O hasta 2 segundos máximo, pues. Porque ya dijimos que ya que 2.5 segundos ya se considera ya como patológico, ¿no? No, 2.5 segundos, algunos 3 segundos para estar más seguros. Bueno, eso ya depende del centro, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Revalía te consideramos 2.5, ¿no? Pausas en la frecuencia cardíaca hasta 2.5 segundos, hasta 2 segundos, digamos. Bradicardia en el lapso de un minuto entre 40 y 60, pero si no es sintomático, pues nada, pues déjenlo tranquilo al hombre, ¿para qué le van a amargar la vida? ¿Ya? ¿Para qué le van a amargar la vida? Bloqueos sinoauriculares de segundo grado, o sea, sinus auriculares, o sea, esos bloqueos que hemos visto ahora, o bloqueo de primero o de segundo grado, ¿no? Segundo grado, movidosa durante el sueño en una persona joven, en una persona con vagotonismo, esto puede ser considerado normal, claro que sí. Por ejemplo, si yo encuentro en el holter un bloqueo de primer grado o de segundo grado durante el sueño, ¿qué hago? Le hago una prueba de esfuerzo, pues, al paciente, ¿no? Porque esto puede ser simplemente para vagotonismo, entonces para descartar si es patológico o no, le hago una prueba de esfuerzo. Si me hace 180, 190 latidos por minuto y conducción 1-1, quiere decir que onda P, complejo, P, complejo, P, complejo, o sea, 1-1, hasta 190, 100, qué sé yo, pues su frecuencia cardíaca máxima del paciente. Entonces, este problema no existe, ¿no? Este simplemente es por vagotonismo durante el sueño. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner marcapaso, no, pues, ¿para qué? No necesito. ¿Ya? Muy bien. Tal como en la clase anterior que escuché un poco y el doctor Salazar les estaba hablando de cómo se puede ver las obstrucciones en las coronarias mediante el cateterismo cardíaco, que es más directo, ¿no? O mediante el angioten, que es una forma un poco más indirecta, digamos. Es una forma indirecta de ver, pero
bastante, digamos, certeza, bastante efectiva. O sea, para evitar cateterismo, por ejemplo, en ciertos pacientes donde uno sospecha nada más, ¿no? Hay la sospecha, pero no tengo la certeza. Pues si ya tengo la certeza, pues mejor le hago cateterismo, ¿no? Para que hagan angiotemia. Pero aquí yo sospecho, entonces antes de someterle un cateterismo le hago angiotemia. Entonces, ¿qué me muestran estos estudios? Me muestran pues cómo está la coronaria. Entonces ahí yo puedo ver las lesiones obstructivas, ¿no? Entonces ahí yo puedo ver y más o menos estimar cómo es el árbol coronario en este determinado paciente. En el caso del sistema éxito conductor en los pacientes, ¿qué tengo que hacer? Esto, estudio electrofisiológico, ¿ya? Que también es un estudio invasivo, ¿no? ¿En qué consiste? En el análisis sistemático de las disritmias mediante el registro y medida de una variedad de eventos electrofisiológicos en un paciente tanto en estado basal como por evaluación de la respuesta de estimulación eléctrica programada. La verdad, este concepto no me gusta, porque no es solamente ese análisis sistemático de las disritmias, sino es el análisis sistemático del sistema éxito conductorio, sería mejor, ¿ya? Del sistema éxito conductor. Y obviamente, de las arritmias, pues. ¿Ya? Lo primero que tengo que ver en un estudio electrofisiológico es cómo es el sistema éxito conductor de este paciente, ¿ya? Entonces, ahí eso está plasmado en estos objetivos, mírenme. Identificación y análisis del sistema de conducción, ¿ves? O sea, identifico y analizo el sistema de conducción, incluyendo cómo es la función del nodo sinusal, la conducción, la refractariedad intraauricular, refractariedad nodal, no, refractariedad de His y de la red de Purkinje. O sea, primero hago lo normal, pues. Por eso digo, el concepto ahí de frente se va a las disritmias, ¿no? Pero yo aquí en el estudio electrofisiológico primero hago lo normal. Después hago la evaluación de las taquicardias supraventriculares y ventriculares. ¿En atención a qué? Al sustrato anatomo electrofisiológico. O sea, ¿dónde se genera la arritmia? ¿Cuál es el mecanismo de esa arritmia? O sea, esa arritmia se está produciendo por automatismo o se está produciendo por entrada. ¿Dónde se ubica la taquicardia? O sea, ¿dónde se ubica el foco que me está produciendo la taquicardia? De repente está en la base, ¿no? En el ápex del ventrículo izquierdo, puede ser. De repente está en el septo, en la porción media del septo interventricular, puede ser. Entonces, ¿quién me ubica dónde se genera la arritmia? Es el estudio electrofisiológico. Cuando yo hago el estudio electrofisiológico, también ya estoy pensando cuál sería el tratamiento más adecuado, ¿no? Identificar regímenes de tratamiento óptimos, incluyendo técnicas de marcapasos y de pruebas farmacológicas seriadas y ablación, ¿ves? ¿No? Entonces, de repente, uy, digo, caramba, ese paciente es para marcapasos, ¿no? No, mejor le hago ablación. Ah, mejor que vaya a tratamiento farmacológico y a ver si responde o no, vamos a hacerle pues un estudio electrofisiológico a la semana o al mes, qué sé yo. ¿Ya? Evaluación de los pacientes con sospechas de bradiarritmias sintomáticas, si no tengo evidente, tengo mis dudas, el paciente tiene síncope y no he sido capaz con mis estudios de precisar cuál es la causa, entonces pasan como causas desconocidas, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se produce, hace un estudio electrofisiológico? Toda una metodología que tiene que tener primero un laboratorio, hay que preparar al paciente, hay que hacer cateterismo, tenemos que tener rayos X, un sistema de registros, un sistema de estimulación, etcétera, 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 etcétera. Y sobre todo análisis. Aquí mucho tiene que intervenir la inteligencia, pues, ¿ya? A diferencia del cateterismo, solamente es mirar, aquí no, aquí es analizar, ¿ya? Aquí tenemos un laboratorio de electrofisiología, el operador. Aquí está el equipo de rayos X, aquí está el paciente. El operador ubica los electrocatéteres, viendo acá en la pantalla de rayos, ¿no? Y esta pantalla también lo ven aquí. Este es el sistema de registro donde están registrando, ¿ya? ¿Ya? Y si este sistema tiene estimulación, también de aquí nos pueden estimular, ¿no? Porque el médico le va a pedir tanto, 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 off, on, off, on. Bueno, los ingleses, los americanos decían así, ¿no? On, off, ¿ya? Eh, eh, en español, pues que hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pues ya, pues no, pues para, pues esto, no sé. Así decían los españoles, ¿no? Bueno. Entonces,
el estudio electrofisiológico se fundamenta en ubicar unos electrocatéteres, que son tetrapolares porque son de 4 polos generalmente, salvo el del seno coronario que ingresa por este de acá, que ven, que generalmente es decapolar, o sea, de 10 polos, ¿ya? Entonces se ubica este catéter, ¿dónde se ubica? En la aurícula derecha, cerca al nodo sinusal. El otro se ubica, este de acá, a nivel del haz de His, este de acá en el ápex del ventrículo derecho, este de aquí en el ápex del ventrículo derecho, y aquí ingresa por aquí en el seno coronario. Entonces, todos estos catéteres me van a registrar la actividad eléctrica. ¿Y cómo me lo va a registrar? Ahora lo vamos a ver. Entonces, estos electrocatéteres yo lo ubico mediante fluoroscopía. Aquí está, ve, este es del seno coronario, el decapolar, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ves? 5 politos. His, ¿no? Techo, o sea, cerca al nodo sinusal, y aquí faltaría el electrodo, pues en el lápiz del ventrículo derecho, que viene así, ¿no? Ya, faltaría eso nada más. Recién están empezando, pues. Y con ese sistema de registro que voy a obtener, primero mis electrocardiogramas de superficie, aquí tengo la onda P, el complejo, ¿no? La onda P y el complejo. Obviamente esto se recorre pues a 100 milímetros por segundo, ven aquí. El electrocardiograma es a 25 milímetros por segundo, pero aquí es 100. Y con el auriculograma, con el que está en el techo cerca al nodo sinusal, lo obtengo esto, ¿no? La señal del auriculograma, aquí está. Y con el que está a nivel del GIS, obtengo esto, el gisiograma, ¿no? Este es el auriculograma, el gisiograma y ventriculograma, ¿no? Aurícula, GIS, ventrículo. Y con el que está en el seno coronario, con cada polo, dependiendo de los polos, por ejemplo, este dice polo 1, 2, ¿no? O sea, el más distal, ¿ya? Lo ve así, auriculograma, ventriculograma. Y con el que está en el ventrículo derecho, aquí dice BD 3, 4, ya 3, 4, porque son 4 polos, o sea, con el 3, 4, con 1 y 2 tal vez también podría obtener. Y aquí, el burro ha puesto pues ventrículo izquierdo, cuando es el ventrículo derecho, ¿no? Tenemos aquí el ventriculograma. Entonces tengo mi registro, mírenme, mi registro, ¿ya? Mi registro basal, que en este caso es completamente normal, como ven ustedes. A, H aquí y B. Entonces corresponde al, ¿no? Al PRQRS. ¿Ya? Aquí perfectamente se ve eso. Esto es lo normal, es lo basal. Vamos a ver. En relación a la terapia farmacológica, las arritmias generalmente se empiezan con un tratamiento farmacológico. Eso es así, en todas partes, ¿no? Generalmente es de primera elección. ¿Por qué? Porque no es invasivo. El porcentaje de éxito es deprimente porque a veces das antiarrítmicos y el paciente sigue siendo arritmia. Puede ser que también, tal vez con menos frecuencia, pero sigue siendo arritmias. Y no hay que olvidarnos de los efectos colaterales, ¿no? Que a veces pueden ser muy, muy significativos, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles son esos antiarrítmicos? Aquí tienen todos los antiarrítmicos que quieran, ¿no? Vean. Quinidina, procainamida, lidocaína, tocainide, propafenona, que aquí los más conocidos que tenemos son propafenona, miodarona, la digoxina, verapamil, el diltiazem y ahora último hay la dronedarona, que es parecido a la amiodarona, ¿ya? Pero estos hay que tener mucha precaución su utilización en situaciones, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad renal o de enfermedad hepática. ¿Y por qué hay que tener precauciones? Por los efectos colaterales, que se pueden acumular sin causar los efectos colaterales y por ende producirnos, por ejemplo, más mortalidad, ¿no? Y eso está demostrado, ¿no? Los antiarrítmicos producen más mortalidad, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Ya? Y también con la utilización de otros medicamentos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con la digoxina, warfarina, con la cimetidina, por ejemplo. Bueno, este es un cuadro un poco antiguo, ¿no? De repente ahora ya ha variado. Con la fenizoína, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos eh, precauciones. Por lo tanto, es importante conocer la farmacodinámica y la farmacocinética y la fármaco y todo de cada uno de estos productos, ¿ya?
Ahora, si yo doy un tratamiento antiarrítmico, por ejemplo, en el caso de las taquicardias supraventriculares, aquí ya vamos a empezar el manejo ya más específico de cada uno. Manejo de las taquicardias supraventriculares, ¿ya? Si yo traigo un tratamiento farmacológico, me va a recurrir, puede recurrirme, pero esa recurrencia no quiere decir que el fármaco no sea eficaz, pues tiene alguna eficacia. Por ejemplo, si este paciente hacía un evento cada mes, todos los meses me venía a la emergencia con su crisis de taquicardia. Bueno, le empiezo a dar un antiarrítmico y si ya ahora ya no me viene cada mes, sino me viene cada 4 meses, bueno, pues el medicamento de alguna forma tiene eficacia, ¿no? No al 100%, pero tiene algo. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico es paliativo. No estoy desapareciendo la situación, o sea, no estoy desapareciendo el foco, no estoy desapareciendo el causante de la arritmia, no estoy desapareciendo, no pues, sigue ahí. Simplemente lo estoy afectando en algo con los antiarrítmicos. Pero en un momento dado, bueno, no le hace caso al antiarrítmico y se dispara, pues, por su cuenta. ¿Ya? Por eso dice la frecuencia y la duración de los episodios recurrentes, ¿no? Son medidas de la eficacia del fármaco. Claro que son medidas. Si no, si la recurrencia es igual y nada, entonces quiere decir que el fármaco es ineficaz, pues tengo que cambiar de antiarrítmico también, ¿no? Y si hay recurrencias, raramente pues son amenazantes con la vida, claro, porque ya son más arritmias más controladas, pues, o al menos ya tienen cierto control, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de estos fármacos en el manejo de las taquicardias supraventriculares? Pues todos estos antiarrítmicos tienen efectos proarrítmicos, potenciales. Muchos estudios sugieren, dicen, una mortalidad incrementada, aumentada con una exposición prolongada a ciertos fármacos antiarrítmicos. Cierto, esto es cierto. Los primeros estudios que hicieron, que sacaron esto, fueron el estudio MAS y el estudio CAS. Cuando estuve en España, hubo un estudio que estaba con el desotalol. Ya me olvidé el nombre, ¿cuál era el nombre? Con desotalol, se estaba tratando con el desotalol, haciendo un ensayo grandísimo, uno de los ensayos más grandes que he visto, ¿no? Hasta hospitales de Israel participaron en ese estudio. ¿Ya? SWORD, ya me acordé. El estudio SWORD con el desotalol. Y de pronto, de un momento al otro, nos llegó por fax que se suspendía el tratamiento. ¿Por qué? Porque se había visto que con el desotalol las personas tenían mayor mortalidad. Miren, qué interesante. ¿Ah? Qué interesante. El beneficio de la droga debe sobrepesarse, dice, contra su efecto potencial de causar daño. Claro. Bueno, ¿le doy o no le doy? Pues si yo le doy, más cada daño le causaré, hay que pensarlo. Por eso es importante conocer estos medicamentos, ¿no? Ya. ¿Esos antiarrítmicos tienen alguna ventaja y desventaja en relación al tratamiento de las taquicardias supraventriculares? Bueno, podemos enumerar qué ventajas hay. Bueno, son eficaces de alguna manera, y eso es cierto. ¿Ya? El costo inmediato es bajo, pero y no requiere de un procedimiento invasivo. El problema es cuánto tiempo le vas a dar el antiarrítmico. El problema es que es paliativo, no lo estás curando, porque si suspende el antiarrítmico le vuelve la arritmia. ¿Hay recurrencias a pesar del antiarrítmico? Claro que sí. ¿Hay efectos colaterales a pesar del arritmia? Por supuesto que sí. Ajá. Entonces, a estos pacientes se le puede tratar con ablación. A ver, vamos a ver qué cosa es la ablación. Al inicio la ablación era con corriente directa, o sea, yo mediante un catéter ubicaba el foco donde se generaba la arritmia y por el catéter le mandaba pues un choque de corriente, ¿no? Qué desgraciados éramos, ¿ya? Un choque de 100 a 300 joules, ¿ya? Para eso requerían anestesia general, pues hay que dormirlo al paciente, porque si no va a saltar hasta el techo, pues. Significaba, tenían un riesgo de barotrauma, de perforación cardíaca, de generarles otras arritmias, de causarles bloqueos, de causarles disfunción del ventrículo izquierdo por forma transitoria. Claro, el ventrículo izquierdo pues, le manda un choque de corriente, el ventrículo izquierdo queda aturdido, ¿no? ¿No? Como si le hubieran dado un golpe de knockout y el boxeador se está levantando para la justa, apenas puede, ¿no? Y también muerte, pues había algunos pacientes se morían y por más que trataban de resucitarlo ya no resucitaban nunca.
Era pues bastante problemático. Entonces surge la ablación con radiofrecuencia, que ya es lo que se hace hasta ahora, ¿no? Actualmente se hace esto, ¿no? Ya consiste en la emisión de corriente alterna entre 300 a 750 kilohertz, y lo que me va a producir la radiofrecuencia es calor en la zona, ¿no? En el objetivo, ¿ya? En el foco arrítmico, ¿ya? Y no requiere de anestesia general, generalmente, ¿no? Aunque en algunos casos, algunos pacientes cuando son muy nerviosos y muy estos, mejor lo dormimos, caramba, si hacemos ya la ablación con tranquilidad, ¿ya? Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un estudio electrofisiológico. Aquí tenemos AHV, normal, AHV, normal, y aquí estamos introduciendo un extraestímulo ventricular. Y cuando introduzco un extraestímulo ventricular que estoy logrando, mira, conducción retrógrada. O sea, el estímulo se está conduciendo retrógradamente, ¿a dónde? A la aurícula. ¿Ya? Se está conduciendo a la aurícula. Entonces, mírenme cómo este impulso se conduce a la aurícula y de la aurícula baja de nuevo al ventrículo, del ventrículo a la aurícula, de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la aurícula. Reentrada, ya se produjo aquí la reentrada. Aló, perdón, disculpen un momento. Dime. Sí, pues, claro, pues está mal. Ya. No, no, es que no puedo ir a ver. Yo estoy exonerado de, ¿cómo se llama? No puedo ir a COVID. O sea, eso es imposible. Ni los familiares pueden entrar, no pueden entrar, es así. Hay una, ¿cómo se llama? Hay un protocolo muy rígido, ¿no? Muy rígido. A ella lo único que pueden hacer es informarle nada más, pero no le van a permitir entrar, ni a los familiares, ni a nadie. Ujú. No es como una clínica, no es ni en la clínica, en la internacional donde estoy también no permiten entrar a los familiares, a nadie. Está completamente prohibido. El paciente nomás ingresa y listo, nadie más. Mm, No se puede. ¿Mm? Bueno, pues no sé quiénes serán los médicos, pues ahora. Lo que pasa es que en esos sitios los médicos cambian todos los días, ¿no? Y por turnos. Hay un médico turno de mañana, hay un médico turno de tarde, hay un médico turno de en otro turno, así son, ¿no? Entonces es materialmente imposible, ¿no? Yo estaba ya en esos sitios y en el Hospital Revalidate y era imposible. No, no se podía. Protocolos bien estrictos, porque si vas a entrar ahí, ya tienes que vestirte, pero como astronauta, ¿no? Con todo el equipo, ¿no? Y ese equipo te lo tienen que dar, o sea, si no te dan, ¿cómo entras? A ver, no, no puedes entrar, pues. No, ni tampoco, no le van a dar permiso, olvídate, no le van a dar permiso, no es así. Ujú. Más bien voy a hablar con ella, a ver, más tarde, porque ahorita estoy dictando clase. Sí, de ella sí tengo. Ajá. Ya, a ver, voy a ver. Ya. Seguimos, ¿no? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Entonces, vean aquí cómo el extraestímulo pues, se ha conducido retrógradamente. Entonces, esto quiere decir que hay comunicación del ventrículo a la aurícula. Y esto es solamente por cuando existe vía accesoria, pues. ¿Ya? Entonces, aquí ya se produce el fenómeno de reentrada. Aquí la longitud de ciclo era de aquí a aquí, y cuando después del extraestímulo ya la longitud de ciclo se ha cortado, miren, ya es una taquicardia, pues, con 360, una longitud de ciclo de 360 milisegundos. Es una taquicardia. Si esto yo lo recorriera a 25 minutos del segundo, va a estar va a estar ahí, ¿no? Disparándose. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ubico con estos catéteres, con estos, más o menos ubico dónde está la vía accesoria, puedo yo sobreestimular. Aquí estoy sobreestimulando y estoy conduciendo lo más ancho posible, o sea, estoy yendo por la onda delta, digamos, estoy conduciendo por la vía accesoria.
Entonces emito la radiofrecuencia, como ven ustedes, emito la radiofrecuencia, y en el momento que la vía accesoria se corta, o sea, se corta, ya se rompe, y ya no puede conducirse pues por ahí. Al no poderse conducir, se restablece el ritmo normal, míreme, el ritmo sinusal normal, se restablece. Aquí está en taquicardia, ven ustedes, aquí ya no hay taquicardia. No. Entonces aquí si se ha logrado eliminar esa vía accesoria con esta radiofrecuencia que se ha emitido, entonces el paciente pues va a quedar curado, ¿no? ¿Ya? Va a quedar curado. Ventajas de la ablación. El porcentaje de curación es bien alto. El costo, el costo efectivo en el tiempo se da, pero la desventaja, el costo inicial es muy alto, ¿no? Estamos hablando de unos 35.000 soles, por lo menos, aquí en las clínicas. ¿Ya? En las clínicas, más o menos 35.000 soles. ¿Ya? La ventaja es que se elimina la condición preexistente, como les digo acá, ¿no? ¿Ya? Y las desventajas es, pues, que como es procedimiento invasivo, pues no está exento de riesgos. El costo inicial alto. Puede realizarse solo en centros de especialidad. Cualquier médico no lo hace, pues él tiene que ser un médico que se especialice en esto, ¿no? Es un procedimiento que tiene algo de duración, claro que sí, hay que buscar esto y todo, hay que ubicar bien el foco, dónde se produce la arritmia, cuál es el mecanismo, y después abordar con el catete por donde voy a emitir la radiofrecuencia ahí, y lo quemo, como decimos nosotros, ¿no? Lo quemamos y lo eliminamos el foco arritmogénico, ¿no? ¿Dónde está indicado? Está indicado en las guías. Ya ustedes esto lo pueden ver en las guías. ¿Ya? Este es un resumen de las guías. Y yo creo que ya se ha actualizado ya porque esto ya debe ser un poco antiguo, ¿ya, no? Bueno, todas las taquicardias supraventriculares con refractarios al tratamiento, obviamente. El World Parkinson Way de alto riesgo, claro que sí, ¿no? Si el paciente, si hay taquicardias paroxísticas, por ejemplo, ¿no? Supraventriculares en mujeres, ¿no? ¿No? En mujeres potencialmente gestantes, por ejemplo, ¿no? O que quieren tener su bebé, por ejemplo, claro. Pacientes, si son jóvenes, pues. Yo tengo un paciente con World Parkinson Way de 14 años, le hago la ablación, pues, porque ¿cuánto tiempo le voy a dar antiarrítmico? ¿Ah? Si cada vez que le da su taquicardia al paciente lo enferma, pero y lo deja hasta el 100, por ejemplo, lo empeora, por ejemplo, o tiene insuficiencia cardíaca y se agrava, qué sé yo, de riesgo de ocupación, por ejemplo, si es piloto de aviación, pues ese no puede pilotar hasta que no le hagan la ablación. Si el paciente lo prefiere o si el médico lo prefiere, ¿no? ¿Ya? Cualquier arritmia cardíaca, por ejemplo, que cae en manos de un electrofisiólogo en Estados Unidos, pues es sometido a ablación, ¿no? Por eso ahí los electrofisiólogos se pelean por los pacientes, por los pacientes, ¿eh? Aquí todavía, pues uno los mantiene, los observa, los tiene todavía uno, ¿no? ¿Ya? Porque ya electrofisiólogos en Perú ya hay como 20, cuando menos, pero no todos tienen los equipos, los implementos. No es fácil, no es fácil. ¿Qué riesgos hay de este procedimiento? Todos estos riesgos pueden producirse, pero en porcentajes menor al 1%. ¿Ya? Trombos, perforación, bloqueos auriculoventriculares completos, estroques, accidentes cerebrovasculares, eventos trombóticos, espasmo coronario, puede morirse también, claro que sí, puede morirse. La vez pasada una doctora en mi hospital, yo entré a ayudarle, ¿no? Ella estaba haciendo su estudio electrofisiológico y todo, y che, el paciente hace un arresto, caray. Un arresto maldito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la doctora todo puede ser esto. Dale, es una cosa que era un sedante y lo bloqueó al paciente y se murió. Se murió, caray, eso pasó hace poco. Neumotores, anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y en el caso de las bradiarritmias, o sea, frecuencias lentas, ¿el tratamiento cuál es? No hay otra cosa más que marcapasos. No existe otro tratamiento. No hay tratamiento farmacológico, no hay nada de eso, solamente es marcapasos. Que puede ser de una sola cámara o de dos cámaras. En este caso es de dos cámaras, ¿no? Porque aquí tenemos dos electrodos. Un electrodo auricular y un electrodo ventricular. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Los sistemas pueden ser unicameral, como en este caso, ¿ya? El marcapaso lo que va a hacer es, me va a emitir
los impulsos eléctricos para que este corazón, pues al ser estimulado por ese impulso eléctrico, responda, pues se despolarice, pues. ¿Y cuál es la respuesta a esa despolarización? La contracción, pues se contraiga, ¿no? Entonces, cuando yo emito impulso, me produce esta espiga que ven acá, esta rayita. Pero cuando hay un latido propio del paciente, se inhibe pues el marcapasos, lo sensa y se inhibe, ¿no? Entonces pasa el periodo y no hay un latido, entonces impulsa nuevamente, ¿no? Impulsa nuevamente. Unicameral. Y como está estimulando a nivel ventricular, ustedes verán pues que el complejo es bien ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos, la velocidad de conducción en el miocardio ventricular es muy lento. Entonces, por lo tanto, lentitud quiere decir más anchura. ¿Ya? En cambio, en el sistema bicameral, como en este caso, se mantiene la sincronía. Aurícula, al estimular la aurícula me produce la onda P, obviamente, ¿no? Pasa un PR, un tiempo, un PR y después ventricular. ¿Ya? En este caso es bicameral. Entonces aquí me mantiene la secuencia aurícula-ventrículo, 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 aurícula-ventrículo. Entre uno y el otro, ¿cuál es mejor? Mejor calidad de vida, obviamente, pues el bicameral. Pero en sobrevida, ambos son iguales. Ninguno ha sido mejor que el otro, por si acaso, les digo. ¿Ya? ¿Y cuándo se indican los marcapasos? Aquí están. En todas las bradiarritmias, pues, cuando hay bradiarritmias. ¿Ya? Ahora, hay estimulaciones en casos específicos o estos, sí hay, ¿no? Sí hay, existe. ¿No? Indicaciones para la terapia de estimulación, selección del modo para una terapia óptima, el modo que es bicameral, unicameral, ¿no? Y nuevas indicaciones, esto ya es otra situación, por ejemplo, en miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, a veces lo estimulamos, ¿no? Del ápex y eso hace que se abra más el tracto de salida y entonces el paciente puede funcionar mejor, ¿no? También se puede hacer eso, ¿no? Varias cosas, ¿no? En relación al manejo de las taquicardias ventriculares o de la fibrilación ventricular, siempre va a ser el primero farmacológico, ya dijimos, pero también hay no farmacológico, como que, por ejemplo, resección, o sea, la zona que está produciendo el ritmo lo reseco. Si es isquemia, si hay esas cosas, revascularizo, ¿no? El foco ectópico que me está produciendo las arritmias ventriculares, lo puedo quemar con ablación, claro que sí. O puedo poner un cardiodesfibrilador, es un ICD, o DAI en español, desfibrilador automático implantable. Y si en todo caso tiene unas arritmias bien complejas, ¿no? El paciente con esas arritmias se puede morir, trasplante, pues. Trasplante, ¿ya? Trasplante. ¿Cuál es la ventaja de la ablación? Destruyo el tejido que me está causando la arritmia, pero el porcentaje de éxito es mucho menor que en las taquicardias supraventriculares, por si acaso. Es muchísimo menor, porque es más difícil hacer el mapeo a nivel ventricular. O sea, el mapeo se refiere, cuando yo hablo de mapeo, se refiere a la búsqueda del foco que está produciendo la arritmia. Es más difícil encontrarlo. ¿Ya? Y después surgió esto del desfibrilador automático implantable. ¿Ya? ¿Qué ventajas? La sobrevida, pues, ha mejorado tremendamente. Pues, eso está en todos los estudios. Mejoran la calidad de vida, obviamente, al paciente le da más seguridad. Obviamente no cura, tiene riesgos operatorios y el costo es alto. Pues el primer desfibrilador que pusimos en el Revaliat, en el Perú, por no decir en el Revaliat, en el Perú, fue uno donado por Medtronic, ¿no? Que cuando el paciente se murió, porque era un paciente que hacía arritmias ventriculares frecuentes, estaba en programa de trasplante, y cuando le hicieron el trasplante cardíaco, ese desfibrilador fue recuperado por la empresa, ¿no? Por Medtronic. De esa primera vez que pusimos un cardiodesfibrilador aquí en el Perú, pasó 2 años para poner el segundo desfibrilador, eso fue implantado en Revaliati por mí precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los cardiólogos, como comprenderán, ni idea tenían de esto, no sabían nada, y llegó un paciente a la clínica Ricardo Palma que tenía una baraza de la gerencia de salud y le dijeron, ¿sabe qué? Usted necesita un desfibrilador. Lo mandaron a Revaliati y en Revaliati decían, oye, esto han mandado un paciente que necesita un desfibrilador. Me pasan la voz, me dicen, oye, ¿qué desfibrilador necesitan? ¿Qué cosa es eso? Esto pues le digo. Entonces, ¿qué pidan? Pues y le compraron en 2 días.
¿ya? Y al comprar en 2 días ya le puse el desfilador. ¿Cuánto costó el primer desfilador? 200, no, 137.000 soles esa vez, cuando el dólar estaba más o menos a 3 soles. Yo les cuento eso, como una anécdota, ¿ya? Porcentaje de sobrevida es alto, calidad de vida, no es curación, tiene riesgos operatorios y el costo es bien alto. En la actualidad, los desfiladores han bajado de precio y el último que hemos puesto ahora, estábamos viendo el precio, está alrededor de 37 a 45.000 soles. 37 a 45.000 soles, ya estaba alrededor de 10.000 dólares, pero ya bajó un poquito más. Muy bien, este es el antiguo que era como un ladrillazo, como ven ustedes, el del 92, el 2002. Los actuales son algo parecidos a estos, ¿ya? De los carrios de valor. Y se implantan así tan igual como un marcapaso. Solo que el electrodo ventricular es más grueso, como ustedes lo ven aquí, más grueso. ¿Por qué? Porque el electrodo es bien largo, miren, todo este grosor que ven aquí es el electrodo, y todo esto que ven acá es también otro electrodo, o sea, otro polo, digamos. Este es el polo de la vena y este es el polo del ventrículo. Entonces la descarga se va a producir entre este polo y este polo para despolarizar el ventrículo cuando hay descarga. ¿Y cómo lo va a tratar? Por ejemplo, aquí hay una taquicardia ventricular. Aquí BS quiere decir ventricular sensing, o sea, ha sensado una taquicardia ventricular. Y aquí hace CD, cardio desfibrillation, o sea, al sensar se va cargando y al cargarse me dispara pues una corriente, ¿ya? Una corriente que me despolariza y me restablece el ritmo normal en este caso, ¿ya? Como ven ustedes, me restablece el ritmo normal. Salió de la taquicardia ventricular, ¿ya? Esto se llama terapia por cardioversión, pero también hay terapia por sobreestimulación o lo que vulgarmente llamamos es terapia antitaquicardia, ¿ya? Terapia antitaquicardia. ¿Qué pasó aquí? Aquí ha sensado una taquicardia, TS es taquicardia sensing. Bueno, pues depende de los desfiladores, ¿no? TS taquicardia sensing, aquí TD, aquí empieza, aquí me dice que va a sobreestimular. O sea, si esta longitud de ciclo es, por ejemplo, 200, aquí lo va a sobreestimular a 190, por ejemplo. O sea, 10 milisegundos menos, más rápido, mejor dicho, o sea, 190. ¿Cuántos? 8 latidos o 10 latidos. Generalmente es 8 latidos. Entonces, TP es taquicardia pacing. Me está sobreestimulando la taquicardia. ¡Pum! Se para bruscamente y me rompe la taquicardia. Pues me rompe la taquicardia y se restablece. En este caso lo ha tratado solamente por sobreestimulación. No hubo necesidad de descarga. Obviamente, si no sale esta taquicardia con sobreestimulación, el siguiente paso va a ser descarga, por si acaso, ¿no? Si esto fuera BS, lo detecta en zona de FV, o sea, fibrilación ventricular, entonces aquí no va a ser cardiodesfibrilación, o sea, acá hace cardio, eh, bueno, aquí es cardiodesfibrilación, ¿no? No, sí, ha mandado CD, cardiodesfibrilación ha mandado acá, ¿ya? Porque a veces aquí CB ponen es cuando es simplemente es cuando, ¿no? Hace una cardioversión, ¿no? Pero si es D, a veces es cardiodesfibrilación, quiere decir que esta frecuencia es muy rápida, entonces le ha mandado como un tratamiento en fibrilación ventricular acá, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Solamente he ingresado 16. Voy a guardar eso de los asistentes. Bueno, 15, ¿no? Porque yo soy el 16. Bueno, estas asistencias, por si acaso, yo le doy a la doctora. La doctora ya verá qué hace. Descargo la asistencia. Delegada, ¿está la delegada o no? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, delegada? No, doctor, más bien también le quería informar que creo que hay un grupo de alumnos que estaban en práctica cuando inició su clase. Qué mala suerte. Qué mala suerte. ¿Y con quién tenían práctica? El doctor Mendoza, creo. ¿No, Diego? Mendoza.
sí, ya. Siempre Mendoza me para malorando, ¿no? Todo. Meeting, atendancia, ya está. Guardamos. Ya está. Muy bien. Mi próxima clase es de fibrilación auricular. ¿Cuándo será? Hoy estamos miércoles, ¿no? Puede ser que sea... Mañana puede ser, pues, si no hay clase mañana. No, viernes mejor, porque mañana tengo que estar de práctica ya con mis alumnos. Ya mis alumnos ya han leído ya bastante, ya están ya como mantequilla con todos los signos y los síntomas. Así que mañana hacemos con mis alumnos, porque ellos mismos me han pedido que el jueves hagamos la práctica. Y si tienen otra clase, qué mala suerte. Igualito como con Mendoza, pues yo hago mi práctica. ¿Ya? Entonces nos vemos. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Todo está bien. Doctor, buenas noches. Mañana podríamos empezar la práctica a las 8:30, doctor. A las 8:30 está bien, bueno. Claro, Ya, pues yo hasta las 8 estoy en la clínica. Mientras llego a mi casa, que es 8:30, bueno, no está de más. ya, Está está bien, bien. muy bien. Ay, ay, ay. Nos vemos. Hasta luego.